Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Hace casi 30 años, experimenté algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Todo comenzó una noche de verano cuando mi hermana Juana, su novio Tomás, mi novio y ahora esposo Gabriel, y yo estábamos sentados charlando sobre lo paranormal. Yo era la única aficionada al tema paranormal, los demás tenían poco o ningún interés. Vivo en una zona urbana, pero no hay que conducir demasiado lejos para encontrarse en medio de la nada. Había una leyenda local sobre una luz fantasmal que aparecía en unas vías de tren, donde un camino de tierra cruzaba las vías. Se decía que, si te estacionabas cerca de las vías y mirabas hacia ellas, verías una luz brillante que se acercaba hacia ti, sin ningún sonido. Bueno, decidimos que sería divertido intentar encontrar las vías y ver si podíamos ver la luz fantasmal. Así que todos nos metimos en el auto de Tomás y nos fuimos. Estábamos explorando los caminos secundarios tratando de encontrar las vías y terminamos girando en un estrecho camino de tierra. Aquí es donde las cosas se pusieron muy extrañas. Mientras conducíamos lentamente por el camino, una gran camioneta apareció de repente frente a nosotros, yendo a una velocidad excesiva. Evitamos por poco una colisión frontal, Tomás girando bruscamente a la derecha para dar espacio al maniático que conducía ese gran camión. Era del tipo con listones de madera en los costados de la caja del camión, obviamente un camión de trabajo de algún tipo. Parecía antiguo, quizás de los años 60 o 70. Después de exclamar sobre la imprudencia del conductor, continuamos por el camino. Sin embargo, ahora toda la atmósfera había cambiado, se sentía extraña y de alguna manera inquietante. Lo atribuimos al casi accidente y seguimos por el camino. Terminó en una instalación correccional del condado. Nos sorprendió, y francamente nos puso nerviosos estar en una cárcel en medio de la noche, así que dimos la vuelta y regresamos rápidamente por el camino de tierra. Regresamos a la ruta rural pavimentada de la que habíamos girado para tomar el camino de tierra. Al otro lado de la ruta, y ligeramente desplazada hacia la izquierda, había una entrada a otro camino de tierra. Había una casa en la esquina, con una luz de porche que arrojaba una luz débil. Cuando Tomás sacó el auto a la ruta pavimentada, los faros iluminaron la entrada de ese camino y algo que estaba en el medio de él, a cierta distancia. Al principio pensamos que era una vaca muerta, porque parecía ser de color blanco y negro. Así que Tomás dio la vuelta y metió el auto justo en la entrada del camino para que pudiéramos ver qué era. Nos quedamos en silencio, atónitos. Luego, mi hermana y yo empezamos a gritarle a Tomás que retrocediera el auto y que se largara de allí. Lo que vimos fueron dos cuerpos tendidos uno sobre el otro en el camino, como si hubieran caído de la parte trasera de un camión. Como el que casi nos saca del camino. Eran hombres jóvenes afroamericanos. Llevaban camisetas blancas y pantalones vaqueros enrollados en los tobillos, quizás un uniforme de prisión. Por la forma en que estaban esparcidos, estaba claro que estaban muertos. Nuestro primer pensamiento fue que nos habíamos encontrado con una escena de asesinato, así que encontramos la cabina telefónica más cercana. Sí, esto ocurrió antes de la llegada de los teléfonos celulares. Yo llamé a la policía. Después de escuchar mi historia, el despachador simplemente me colgó. Quedé atónita. Regresé al auto y le conté a los demás lo que había pasado. Estaban sorprendidos, y lo mejor que pudimos pensar fue que el despachador pensó que era una broma. ¿O tal vez habían escuchado la misma historia antes? De cualquier manera, antes de intentar llamar nuevamente, volvimos al lugar para verificar lo que habíamos visto. Sin embargo, cuando miramos el camino, los cuerpos habían desaparecido. La luz del porche ahora estaba apagada en la casa de la esquina. Y no estábamos en el lugar equivocado. La casa era distintiva y la única en ese tramo de camino.
Además, los caminos de tierra eran los únicos entre dos rutas pavimentadas más grandes, bien iluminadas y nombradas. Después de eso, volvimos a casa y nos sentamos alrededor de la mesa discutiendo lo que acabábamos de experimentar. Fue extraño, pero recuerdo haber visto un perro blanco caminando por el camino, extrañamente ignorando los cuerpos. Nadie más recordaba haberlo visto. Llegamos a la conclusión de que los jóvenes habían sido encarcelados en la cárcel y de alguna manera fueron asesinados. La cárcel estaba encubriendo el incidente y tratando de deshacerse de los cuerpos. Como mencioné antes, el camión era antiguo y la ropa que llevaban los hombres parecía ser de una época anterior también. Todo parecía estar fuera de lugar y simplemente mal. Avanzando en la historia rápidamente hasta unos 10 años después. Mi esposo y yo decidimos volver y ver si podíamos encontrar ese camino. Encontramos la ruta rural y el camino de tierra que llevaba a la cárcel, pero no había señales del segundo camino de tierra y no había evidencia de que alguna vez hubiera estado allí. Tampoco había casa, solo bosques por lo menos a 1 milla en cualquier dirección. Entonces, ¿qué vimos esa noche? Tal vez algo llamado memoria del lugar, donde un evento traumático queda de alguna manera grabado en las rocas y la atmósfera misma, y en las condiciones adecuadas, como en una película antigua, se reproduce. O tal vez retrocedimos brevemente en el tiempo y presenciamos un evento horrible y trágico. Mi esposo es una persona muy sensata, pero esto lo afectó tanto que admitió haber dormido con las luces encendidas durante varias noches después del incidente. Todavía lo discutimos hasta el día de hoy. Es una de las cosas más extrañas que hemos experimentado.